Instrumentos básicos de medición. Los instrumentos básicos de medición se basan por lo general en la determinación de la corriente real o promedio en forma de medición directa, o bien por métodos indirectos de medición, como son mediciones de voltaje, resistencia, potencia, campos eléctricos y o magnéticos, o el calor, entre otros. Estos se agrupan en dos categorías: medidores analógicos y digitales. Las mediciones eléctricas se realizan con aparatos especialmente diseñados según la naturaleza de la corriente, es decir, si ésta es alterna, continua o pulsante. Los instrumentos se clasifican por los parámetros de voltaje, tensión e intensidad. De cualquier forma, podemos enunciar los instrumentos de medición como el amperímetro o unidad de intensidad de corriente, el voltímetro como la unidad de tensión, el ohímetro como la unidad de resistencia y los multímetros como unidades de medición, y el amperímetro, que es el instrumento que mide la intensidad de las corrientes. (3.2) Instrumentos especiales. Podemos mencionar una cantidad de instrumentos especiales para la medición de la electricidad, tales como el batímetro, el micrómetro, el batiómetro, el telurómetro, el aparato Megger, el capacímetro y el frecuencímetro. El batímetro es un instrumento para la medición de la energía eléctrica o índice de la energía eléctrica a cualquier circuito. El telurómetro no es más que el aparato empleado para medir la resistencia de la puesta a tierra, así como también se encarga de calcular la resistividad de terreno en el cual está siendo instalado. El megómetro es un instrumento que sirve para medir la resistencia de aislamiento de cables y bobinados. Puede ser respecto a tierra o entre fases. Con el Megger también se podrá hallar el índice de polarización, la tensión que aplicará para medir el nivel de aislamiento. El capacímetro es un instrumento electrónico de medición que te da a conocer la capacidad que tienen ciertos condensadores. Es un equipo con el que se logra medir la magnitud con una excelente precisión. El frecuencímetro es un instrumento que está diseñado para medir la frecuencia. Esto lo hace contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición y en un intervalo de tiempo. Por ello, tiene un contador que acumula el número de periodos. 3.3 Máquinas de medición. Las mediciones eléctricas se realizan con aparatos especialmente diseñados según la naturaleza de la corriente, es decir, si es alterna o continua o pulsante. Los instrumentos se clasifican por los parámetros de voltaje, tensión e intensidad. De esta forma podemos enunciar los instrumentos de medición como el amperímetro o unidad de intensidad de corriente, el voltímetro como la unidad de tensión, y el ohmímetro como la unidad de resistencia y los multímetros como unidades de medición múltiples. Para las máquinas de medición podemos mencionar varias como el electrodinamómetro, los medidores de aleta de hierro, el chispómetro y el Megger. El electrodinamómetro se utiliza en voltímetros y amperímetros de corriente alterna, muy exactos, no solamente para la medición de señales de alta frecuencia de la línea de energía, sino también para señales que se encuentran en rangos bajos de audiofrecuencia. El chispómetro es un dispositivo que se encarga de generar una chispa, como su propio nombre lo indica, y es el encargado de generar la corriente que el motor de nuestro coche va a necesitar durante un arranque. El Megger consta de dos partes principales: un generador de corriente continua de tipo magnético eléctrico
movido generalmente a mano por una maníbula o electrónicamente meguer electrónico, que suministra la corriente para llevar a cabo la medición, y el mecanismo del instrumento por medio del cual se mide el valor de la resistencia que se busca.